¿Cómo están, estimados y estimadas? Hoy veremos la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca congestiva. Concepto. La insuficiencia cardíaca congestiva es un síndrome o estado fisiopatológico del aparato cardiovascular caracterizado por una incapacidad del corazón de satisfacer con su actividad contráctil las demandas de perfusión del organismo. En la mayor parte de los casos tendremos que este síndrome se va a caracterizar por una disminución del gasto cardíaco, volumen minuto, y en otras instancias, por el contrario, por un aumento del mismo, pero aún así continúa siendo insuficiente para satisfacer las demandas metabólicas de los tejidos periféricos. Mecanismos desencadenantes de la insuficiencia cardíaca congestiva. La característica común a todos los mecanismos fisiopatológicos desencadenantes de la insuficiencia cardíaca congestiva es que ante una determinada circunstancia disminuyen la reserva cardíaca, que es la capacidad que tiene el miocardio de aumentar el gasto cardíaco hasta un nivel que satisfaga las demandas del organismo ante dicha circunstancia. Ya sea porque se ha producido un aumento de las demandas metabólicas de los tejidos o porque existe algún proceso patológico que impide mantener un gasto cardíaco normal. Veamos los mecanismos fisiopatológicos más comunes que pueden desencadenar una insuficiencia cardíaca congestiva. En primer lugar, tenemos disminución de la frecuencia cardíaca por bradicardia extrema, ¿no es cierto? Acá se puede producir por bloqueo auriculoventricular completo, ¿no es cierto? O síndrome del seno carotidio. En estos casos se produce un cuadro de insuficiencia cardíaca con bradicardia, insuficiencia cardíaca a ritmo lento, que produce una disminución del gasto cardíaco. En el cuadro clínico lo que predomina son las repercusiones de la baja perfusión sanguínea resultante en el sistema nervioso central, produciéndose en circunstancias agudas un cuadro súbito de isquemia transitoria con pérdida de conciencia, llamado síncope, o el síndrome de Stock-Adam. O si la disminución no es tan intensa y abrupta como lo anterior, domina el cuadro de aletargamiento de la conciencia, con poca capacidad de mantenerse alerta el paciente por mucho rato, cayendo entonces en un estado de tendencia al sueño, ocasionado por el bajo gasto con perfusión cerebral y bajo gasto de la formación reticular del tronco encefálico, la cual se encuentra disminuida, que es la que mantiene activa al estado de conciencia. Por disminución del volumen sistólico, constituye el mecanismo más frecuente de insuficiencia cardíaca, llegándose a la disminución del volumen sistólico por varios submecanismos. 1. Aumento de la poscarga. Se produce en estos casos un aumento en la resistencia en los circuitos de la arteria aorta y pulmonar. Esto se puede producir por una estenosis de la válvula sigmoidea aórtica, se puede producir también por una estenosis de la válvula sigmoidea pulmonar, se puede producir por la hipertensión arterial sistémica, que es una de las causas más importantes en los países desarrollados, o se puede producir también por hipertensión pulmonar. En todos estos casos se produce un aumento de la impedancia, resistencia en estos circuitos, lo que a su vez lleva a la producción de hipertrofia concéntrica del ventrículo correspondiente, como mecanismo de compensación, aumentando el grosor de la pared ventricular a expensas de la reducción en la capacidad de su cavidad. Por lo tanto, acá se va a producir lo que se llama una hipertrofia concéntrica para compensar la resistencia que se le opone al vaciamiento. Aumento de la precarga. Se produce un aumento del volumen diastólico total por varios submecanismos. Sobrecarga de volumen, por ejemplo. Y aquí tenemos la comunicación interventricular, un cortocircuito que es de izquierda a derecha. Es decir, normalmente un corazón sano, no hay comunicación entre el lado derecho y el corazón. Recuerden que el corazón se divide en un corazón derecho e izquierdo desde el punto de vista funcional.
Se puede producir por una insuficiencia de la válvula tricúspide. Se puede producir también por una insuficiencia de la válvula aórtica. También puede producirse por reposición excesiva de líquido, sobrecarga hídrica que se llama, o una insuficiencia renal aguda. También va a intervenir la restricción del llenado ventricular. En este caso se produce una dilatación auricular por existir lesiones ventriculares que limitan su distensión durante la diástole. Entre esos tenemos la fibrosis endocárdica, la fibrosis miocárdica del músculo cardíaco pentetal, la fibrosis subendocárdica y la pericarditis. También tenemos la disminución del tiempo de llenado ventricular, dado por las taquiarritmias. Ocurre un llenado diastólico ventricular muy insuficiente debido al ritmo cardíaco más acelerado. También se puede producir por alteración de la contractilidad del miocardio. Está disminuida difusamente la contractilidad miocárdica, llamada cardioangioesclerosis, con la consiguiente incapacidad de poderse aumentar la frecuencia de contracción miocárdica. Esto se puede producir por una miocarditis. También se puede producir por una miocardiopatía dilatada y más frecuentemente por la cardiopatía isquémica, llamada cardioangioesclerosis. También se puede producir esta baja del gasto cardíaco minuto por un aumento de las demandas metabólicas en los tejidos periféricos. Aquí el miocardio tiene que aumentar el gasto cardíaco para satisfacer las demandas de los tejidos periféricos. Si no se soluciona la causa que aumenta dicha demanda, la insuficiencia se torna irreductible. Por ejemplo, el beriberi, por deficiencia de la vitamina C. El hipertiroidismo, un cuadro de anemia severa, una fístula arteriovenosa. ¿Ok? Clasificación de la insuficiencia cardíaca. Según el criterio que se utilice, puede clasificarse de diferentes formas. Criterio patocrónico, insuficiencia cardíaca aguda. Aquí la insuficiencia cardíaca se desarrolla en forma aguda, es decir, en hora o unos pocos días. Suelen ser muy graves porque no permite el desarrollo de mecanismos compensadores a largo plazo, que es fundamental para sostener la demanda a nivel periférico. Insuficiencia cardíaca crónica. Se desarrolla insuficiencia cardíaca congestiva en forma gradual en el transcurso de meses o años, que es la forma más habitual de insuficiencia cardíaca. Criterio clínico. También se puede clasificar según si la insuficiencia cardíaca está compensada o no compensada. Si la insuficiencia cardíaca se desarrolla en forma lenta y progresiva, se establecen mecanismos compensadores del aparato cardiovascular, que si la demanda del organismo no es muy grande, puede satisfacer por determinado periodo de tiempo las necesidades del organismo, sin que el paciente muestre manifestaciones clínicas a pesar de estar disminuida su reserva cardíaca. Insuficiencia cardíaca descompensada, cuando ya no hay reserva cardíaca, ya sea por deterioro de una insuficiencia cardíaca previamente compensada o porque ha aparecido una insuficiencia cardíaca aguda. Los mecanismos compensadores resultan ineficaces y entonces aparecen manifestaciones clínicas de descompensación cardíaca. Criterio hemodinámico. Insuficiencia cardíaca con bajo gasto e insuficiencia cardíaca con gasto aumentado. En la insuficiencia cardíaca de bajo gasto, la mayoría de las insuficiencias cardíacas son con bajo gasto, como se expuso ya en los mecanismos fisiopatológicos. En cambio, en la insuficiencia cardíaca con gasto aumentado son más raras y están relacionadas, como se explicó, ya sea con cortocircuito de débito de fístula arteriovenosa o al aumento de las demandas metabólicas. Criterio anatómico. Aquí se clasifica como insuficiencia cardíaca derecha, insuficiencia cardíaca izquierda e insuficiencia cardíaca global. En la insuficiencia cardíaca derecha, cuando los síntomas y signos que predominan en el cuadro de insuficiencia ventricular son dependientes mayoritariamente del ventrículo derecho, lo cual se va a ver reflejado clínicamente por la aparición de hepatomegalia, es decir, el hígado está aumentado de tamaño por esta congestión
edema en miembros inferiores, ingurgitación yugular, presencia del reflejo hepatoyugular, todos dependientes de la congestión venosa en los circuitos de las venas cava inferior y superior. En la insuficiencia cardíaca izquierda se va a producir cuando los síntomas y signos predominantes del cuadro clínico dependen de insuficiencia ventricular izquierda. Aquí se va a manifestar con disnea de esfuerzo de diversos grados, ortopnea, edema agudo de pulmón, debido todo a congestión venosa en el circuito de las venas pulmonares e hipotensión arterial, debido a esta última a falla de la bomba del ventrículo izquierdo. Insuficiencia cardíaca global, cuando hay síntomas y signos clínicos bien evidentes de disfunción de ambos ventrículos. Generalmente cuando hay una insuficiencia cardíaca izquierda crónica, esta termina finalmente por repercutir sobre el ventrículo derecho, tornándolo insuficiente. Esta clasificación tiene una utilidad clínica muy importante. Mecanismos compensadores en la insuficiencia cardíaca. Independientemente de la etiología de la insuficiencia cardíaca, siempre tiende a desarrollarse mecanismos de forma refleja que intentan compensarla. Muchos de estos mecanismos con el tiempo se convierten en contraproducentes, tornándose en armas de doble filo que terminan finalmente por empeorar más la insuficiencia cardíaca que tratan de compensar. Veamos algunos de estos mecanismos. Aumento de la contractilidad homeométrica miocárdica. En los estadios iniciales de una insuficiencia cardíaca aumenta la contractilidad de la fibra miocárdica sin que se produzca su estiramiento. Es un mecanismo reflejo mediado por inervación simpática del miocardio, en las que las fibras poganglionares aumentan la liberación de noradrenalina para aumentar la contractilidad miocárdica y la frecuencia cardíaca, taquicardia compensadora, intentando de esta manera brindar una contracción más eficaz, lo cual se logra por relativamente poco tiempo, pues este aumento prolongado de catecolamina es la hendidura sináptica, en la hendidura sináptica termina finalmente por producir una regulación a la baja, internalización de los receptores beta-1 adrenérgicos en la fibra miocárdica, que lleva finalmente a una disminución en la producción de AMP cíclico y por lo tanto menos actividad de apertura de canales de sodio dependientes de AMP cíclico y por lo tanto menor excitabilidad de la fibra contráctil cardíaca. Por otro lado, el aumento en la producción de catecolamina, de noradrenalina y adrenalina, tiene un efecto sobre las arterias periféricas, pues la estimulación de los receptores alfa 1 y alfa 2 de las paredes de las arterias finas y arteriolas ocasiona una vasoconstricción sistémica que aumenta la resistencia periférica y por lo tanto la poscarga, con lo que se tiene que enfrentar el ventrículo izquierdo, que de por sí ya está débil e insuficiente, descompensándolo finalmente. Aumento de la longitud por estiramiento de la fibra miocárdica, contracción heterométrica. La fuerza de contracción de la fibra muscular cardíaca depende en gran medida de su longitud, según la ley de Starling, pues las cabezas de los filamentos de miosina quedan con el estiramiento de la sarcómera en una posición más ventajosa para ejercer tracción sobre los filamentos de actina y por lo tanto contraerse más fuertemente abarcando un mayor volumen de sangre durante el diástole, intentando con ello mejorar la fuerza y el volumen sistólico y con ello el gasto cardíaco. Pero este mecanismo, cuando se prolonga por demasiado tiempo, llega a producir una dilatación de la fibra tan exagerada que hace inoperante al rebasar los límites y ocasiona una miocardiopatía dilatada con descompensación miocárdica y sistémica. Cambios en el diámetro y geometría ventricular. Acá se produce dilatación de cavidades
sin hipertrofia, tal y como se enuncia en la ley de Starling. El volumen por latido minuto va a ser proporcional al diámetro ventricular. Por lo tanto, la dilatación cardíaca por sí sola es capaz de favorecer un aumento de volumen por latido, como ya se expuso, para un grado de contractilidad inicial de la fibra, si se mantiene constante el volumen sistólico. Sin embargo, si este aumento del radio ventricular, es decir, la dilatación de la cavidad, no se acompaña de un aumento en el grosor de la pared, hipertrofia miocárdica, la capacidad de mejorar el gasto cardíaco fracasa, tal y como ocurre en la cardiomiopatía isquémica. Dilatación e hipertrofia excéntrica de cavidades. Cuando se produce dilatación de cavidad con hipertrofia proporcional de la pared, se produce una hipertrofia excéntrica. Así puede generarse un aumento sustancial del gasto cardíaco por largos periodos de tiempo, años, sin que aparezcan síntomas ni signos de insuficiencia cardíaca congestiva. Esto puede traer a la larga consecuencias desfavorables, pues se puede producir dilatación de los anillos de las válvulas atrioventriculares, con distorsión de músculos papilares y cuerdecillas tendinosas, y originar insuficiencia de esas válvulas que pueden llegar a comprometer el volumen de eyección sistólico. En esta imagen estamos viendo, ¿no es cierto?, cómo tenemos un corazón dividido, ¿no es cierto?, por un tabique interauricular, interventricular, en un lado derecho, aurícula derecha, ventrículo derecho, y un lado izquierdo, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, ¿ok?, con un hígado normal acá. El corazón en posición anatómica en el mediastino, ¿no es cierto?, el espacio dentro del tórax, el espacio medio que está entre los dos espacios pleuropulmonares, ¿ok? Y vemos la región abdominal separada por el diafragma a este gran órgano que es el hígado, ¿ok? Cuando los ventrículos izquierdo y derecho se agrandan debido a la cardiomiopatía, se produce esto que estamos viendo, como una cardiomiopatía dilatada, con los ventrículos tanto derecho como izquierdo que están dilatados, produciendo alteraciones de la anatomía del corazón. Abajo, acá, a la izquierda, hay hipertrofia concéntrica abajo. Acá hay una hipertrofia concéntrica. Este es el ventrículo, un corte más distal, más o menos a este nivel, en el cual vemos de mayor grosor al ventrículo izquierdo, que está hipertrofiado, y de menor capacidad en este lado del corte al ventrículo derecho. Esto es lo normal. Esto es lo normal, ¿no es cierto? Un corte al mismo nivel, más o menos a este nivel, en el cual vemos, ¿no es cierto?, cómo tiene un lumen mayor el ventrículo izquierdo en comparación con el lumen disminuido que presenta la hipertrofia concéntrica. Y en el lado derecho acá vemos una hipertrofia excéntrica. Fíjense cómo lucha este corazón y se dilató, ¿cierto? Esto no ocurre de un día para otro, ni la hipertrofia concéntrica ni la hipertrofia excéntrica. Se produce a lo largo de meses, años, con un mecanismo adaptativo ante variaciones de la eyección del corazón. No se produce de un día para otro, relacionado con mecanismos fisiopatológicos que dependen de la patología de base del paciente. Hipertrofia cardíaca concéntrica. El ventrículo izquierdo responde a una sobrecarga de presión sostenida con el desarrollo de una hipertrofia concéntrica, como ocurre en la hipertensión arterial, por ejemplo. Esa presión sostenida de forma crónica a la que está sometido el ventrículo izquierdo en tales circunstancias de sobrecarga, ya dijimos, hipertensión arterial crónica o una estenosis de la válvula aórtica, estimula en las fibras miocárdicas ventriculares la hipertrofia, aumentando la síntesis de actina y miocina. Pero esto no se acompaña de efecto dilatador de la longitud de la fibra y por ende tampoco del diámetro del ventrículo. Esto hace que mejore la fuerza de contracción y el gasto cardíaco,
Pero en estadio más avanzado, la hipertrofia excesiva lleva a comprometer mucho el radio de la cavidad, disminuyendo considerablemente su capacidad durante el diástole ventricular, durante el llenado de los ventrículos, ocasionando una disminución del volumen sistólico del corazón. Esto al principio se trata de compensar con aumento en el número de latidos por minuto, taquicardia compensadora, pero con el tiempo va produciéndose un agotamiento del músculo cardíaco con la consiguiente descompensación. ¿Ok? Lo mismo un corazón normal que ya hablamos, corazón derecho, aurícula derecha, ventrículo derecho, la válvula tricúspide, corazón izquierdo, la aurícula izquierda, ¿cierto? Ventrículo izquierdo, en este caso, los músculos papilares, la válvula sigmoidea aórtica. ¿Ok? Aquí vemos la hipertrofia, cómo se engrosó el músculo cardíaco, cómo se agrandó y cómo disminuye el lumen del ventrículo izquierdo. Acá lo vemos en una gráfica más o menos corta de este nivel, donde vemos cómo está tremendamente hipertrofiado el músculo cardíaco, en este caso el ventrículo izquierdo, permitiendo una reducción significativa del llenado ventricular. Esta es una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo, producto, como dijimos, de una hipertensión arterial crónica, producto de una estenosis de la válvula sigmoidea aórtica, por ejemplo. Redistribución del flujo sanguíneo como fenómeno que intenta la compensación hemodinámica en la insuficiencia cardíaca congestiva. La disminución del volumen circulante efectivo que se produce en la insuficiencia cardíaca congestiva hace que se pongan en marcha mecanismos nerviosos por parte del sistema simpático, como se señaló, y también humorales, que intentan compensar la insuficiencia cardíaca y mantener la presión de perfusión arterial, pero al mismo tiempo puede llegar a agravar una insuficiencia cardíaca congestiva preexistente al aumentar el consumo de oxígeno del miocardio y la carga hemodinámica del corazón. Veamos algunos de estos mecanismos y cómo operan. Sistema renina-angiotensina-aldosterona. La disminución en el volumen circulante ocasiona una disminución en el flujo sanguíneo renal, que a su vez conlleva la liberación de renina por el aparato yuctaglomerular y el consiguiente aumento del eje renina-angiotensina-aldosterona, aumentando la angiotensina 2, y la angiotensina 2 tiene tres efectos importantes. Induce la secreción de aldosterona por la corteza suprarrenal, que estimula la reabsorción de sodio y agua. Produce vasoconstricción arteriolar, aumentando las resistencias periféricas, y en el riñón aumenta la vasoconstricción de las arteriolas eferentes, de tal forma que aumenta la reabsorción de sodio en los túbulos proximales. Además, induce junto con aldosterona el desarrollo de hipertrofia cardíaca. Además de lo anterior, el mismo mecanismo de regulación túbulo glomerular, estimulado por la caída del filtrado glomerular, aumenta la reabsorción de sodio y agua por estímulo de la mácula densa. Estos mecanismos de compensación actúan más intensamente en la fase aguda de instauración de la insuficiencia cardíaca congestiva, perdiendo eficacia en etapas más crónicas. Sistema adrenérgico. La activación de este sistema, como ya hemos señalado, ocurre desde el inicio de la insuficiencia cardíaca congestiva, detonado por los vasoreceptores de los senos carotidios y del callado aórtico, que son los que detectan la caída del flujo sanguíneo. Ya se explicó cómo el sistema simpático aumenta la contractilidad homeométrica miocárdica y la frecuencia cardíaca, y cómo interviene en la inducción de la hipertrofia. Además, la misma acción adrenérgica resulta en un estímulo para los receptores beta 1 de las células yuctaglomerulares para liberar más renina. De igual manera, la acción simpática sobre los receptores alfa 1 del músculo liso de arteriolas periféricas aumenta mucho la resistencia periférica
y la poscarga hasta niveles perjudiciales para la función cardíaca, tornándose todo en un mecanismo que fomenta finalmente la descompensación del músculo cardíaco. La vasopresina, la misma activación de los vasoreceptores del seno carotídeo, del callo aórtico y la pared auricular derecha, estimulan también la secreción de ADH o vasopresina, que conjuntamente con la aldosterona contribuye a provocar más retención hídrica e hiponatremia dilucional, una complicación frecuente en la insuficiencia cardíaca congestiva. El péptido natriurético auricular. Este péptido hormonal, secretado por células de la pared auricular derecha en situaciones de hipovolemia, aumenta sus niveles también. No obstante ello, su efecto natriurético no es ostensible debido a la acción predominante del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Acá vemos un flujograma, ¿no es cierto?, del daño al miocárdico. ¿Cómo se produce? Por el daño miocárdico, baja finalmente del gasto cardíaco, lo que trae como consecuencia una baja de la perfusión periférica, lo que trae la activación, el estímulo del sistema nervioso autónomo adrenérgico y del sistema renina-angiotensina-aldosterona, todo lo cual va a ayudar, ¿no es cierto?, a tratar de estimular y mantener la perfusión a nivel periférico. Pero esto trae como consecuencia, en un ciclo vicioso, una hipertrofia del músculo cardíaco con remodelamiento, apoptosis y toxicidad directa, perpetuando el daño al miocárdico. Por otra parte, van a aumentar las presiones de llenado de los ventrículos y se van a presentar los síntomas congestivos, con lo cual, ¿no es cierto?, se produce además por el eje renina-angiotensina-aldosterona la tensión de agua y sodio, que va a perpetuar los síntomas congestivos. El aumento de las presiones de llenado de los ventrículos va a hacer que se libere el péptido va a hacer que se libere el péptido natriurético atrial y el péptido, ¿no es cierto?, natriurético cerebral, todo lo cual va a llevar a inhibir las retenciones de agua y sodio. ¿Ok? Este es un ciclo vicioso en el cual el corazón trata de compensar para mantener la perfusión a nivel tisular. Fisiopatología de los síntomas y signos en insuficiencia cardíaca congestiva. Hablaremos en primer lugar de la insuficiencia cardíaca derecha. La insuficiencia del ventrículo derecho trae por resultado que la sangre que debe salir impulsada por la arteria pulmonar no sea impulsada en su totalidad por debilidad de la pared ventricular. Por lo tanto, al momento del diástole ventricular, el ventrículo queda aún con un volumen de sangre que no fue eyectado, al cual se le va a sumar el volumen de la nueva entrega que le va a suministrar la aurícula derecha al siguiente ciclo. Todo esto eleva la presión dentro del ventrículo derecho y le va a dificultar a la aurícula cada vez más vaciarse en él. Como resultado de esto, también aumenta la presión en la aurícula derecha y se dificulta cada vez más el llenado de las mismas por parte de las venas, cava superior e inferior. La resultante de todo esto es un remanso congestivo retrógrado en los territorios de ambas venas cava, que es lo que va a producir los síntomas y signos característicos de la insuficiencia de cavidades derechas. Hepatomegalia congestiva. La hepatomegalia va a ser producida por el aumento de presión retrógrada en el circuito de la vena cava inferior, que se transmite por las venas suprahepáticas, dificultando el drenaje venoso del hígado, el cual se agranda enormemente rebasando el reborde costal derecho. El agrandamiento del hígado distiende la cápsula de Gleason y ocasiona dolor. Acá estamos viendo cómo aumentó de tamaño el hígado, está más congestivo, más grande, ¿cierto? Y vemos acá en este paciente manifestaciones de la insuficiencia cardíaca derecha, como es la cianosis, la ingurgitación de las venas yugulares,
dilatación del hígado, la aparición de ascites, de edema y aumento de la presión venosa producto de este reflujo de sangre retrógrada desde las cavidades derechas. Edema en miembros inferiores. Ocurre por el aumento de la presión venosa retrógrada en todo el territorio de la vena cava inferior y sus tributarias femorales hacia los lechos capilares más declive a nivel de los pies y tobillo, que en casos graves puede extenderse hasta las rodillas y muslos. ¿Ok? En esta imagen vemos, ¿no es cierto?, el edema de extremidades como se examina. El edema deja una fobia o godet a la presión con el dedo sobre la piel y tejido celular subcutáneo infiltrado, que persiste después de retirar la presión digital. Aquí se observa cómo la presión del dedo en la zona pretibial deja el signo de godet o de la fobia, que es el signo característico de los edemas. Los edemas pueden extenderse de forma generalizada y mostrarse en forma de anasarca. También puede ocurrir ascitis por aumento retrógrado de la presión en el circuito de la vena porta, cuando la entrada de sangre por esta vena al hígado está muy obstaculizada por la congestión intrahepática. La piel puede mostrar distalmente en los miembros y labios un tinte cianótico por severa congestión de los lechos capilares venosos. En la radiografía de tórax en posición anteroposterior se puede constatar el agrandamiento de la silueta cardíaca, llamada cardiomegalia, a expensas de cavidad derecha. Acá estamos viendo la radiografía de tórax anteroposterior con aumento de las cavidades cardíacas. Aquí está la aurícula derecha en este lado. En la radiografía lateral se observa mejor el aumento de tamaño del ventrículo derecho. ¿Okay? Acá está la silueta del ventrículo izquierdo. ¿Okay? Un corazón que está muy dilatado, el clásico corazón de la insuficiencia cardíaca congestiva o global. También en caso severo puede producirse por aumento de presión en los territorios de las venas ácido y producir hidrotórax. Ingurgitación yugular y reflujo hepatoyugular. Ambos ocurren como resultado del aumento de la presión retrógrada en el territorio de la vena cava superior. El reflujo se manifiesta por una onda de latido que distiende la pared de la vena yugular externa ingurgitada. Esto cuando se realiza una ligera compresión sobre el hígado congestionado, transmitiéndose esta onda a través de las venas suprahepáticas a la vena cava inferior, de aquí a la aurícula derecha y finalmente se transmite a la vena cava superior, hasta llegar la onda a la vena yugular externa que estamos viendo acá. ¿Se fijan? Esta es la vena yugular externa ingurgitada en un paciente con insuficiencia cardíaca derecha. Generalmente se producen síndromes de insuficiencia cardíaca derecha en los siguientes casos: insuficiencia de la válvula tricuspidia, estenosis de la válvula pulmonar, tromboembolismo pulmonar, EPOX, ¿no es cierto?, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia cardíaca que termina descompensando finalmente al ventrículo derecho. Por otro lado, la insuficiencia cardíaca izquierda. De igual manera que en la insuficiencia cardíaca derecha, muchos signos y síntomas del paciente se deberán al grado de remanso venoso retrógrado en el territorio de las 4 venas pulmonares, que tienen una gran dificultad en vaciarse en la aurícula izquierda, como resultado del gran aumento de presión dentro de la aurícula y ventrículo izquierdo, producto de una falla en vaciarse este último totalmente durante los sístoles. Otros signos y síntomas se producirán por el fallo anterógrado en el circuito de la aorta, por la caída del flujo en su rama. Disnea. La disnea o falta de aire en los cardíacos va a tener distintas gradaciones de acuerdo a la magnitud del compromiso del miocardio insuficiente. Todos los grados de disnea van a deberse al grado de congestión en los capilares alveolares a nivel del tejido intersticial de septo interalveolares,
que hacen que se pierda elasticidad pulmonar al momento de la inspiración. Estos capilares alveolares van a presentar, según el grado de disnea del paciente, un aumento variable de la presión hidrostática, que puede llegar a superar la presión oncótica del plasma, así como el drenaje linfático del intersticio y originar finalmente el edema pulmonar. ¿Ya? El edema pulmonar, los alvéolos se llenan de transudado, de líquido, como estamos viendo en esta imagen. ¿Ok? Alvéolos sin edema, alvéolos con edema. ¿Ok? Lo mismo acá, cómo se aprecian la dilatación de los capilares en las paredes alveolares, ¿se fijan? Y el transudado alveolar, el edema. Todo el espacio alveolar está lleno de líquido. Disnea los grandes y medianos esfuerzos. Estos grados variables de rigidez pulmonar por el grado de congestión en los alvéolos pulmonares origina disnea a los grandes y medianos esfuerzos, en este mismo orden, según vayan progresando el grado de reducción de la reserva cardíaca del paciente. Primero sería caminar rápido una distancia mediana o subir varios peldaños de una escalera, por ejemplo, como vemos en la imagen. Ortopnea, disnea de decúbito. En casos ya más avanzados, el paciente no tolera ni siquiera el decúbito, despertando por la noche con tos y disnea de tipo asmatiforme, producida por intensa congestión bronquial al decúbito. Más adelante el paciente ya no tolera ni por un instante el decúbito desde sus inicios y tiene que dormir en posición sentada o semisentada. Obsérvese en la radiografía anteroposterior de tórax el importante agrandamiento del relieve del ventrículo izquierdo. Esta es una radiografía anteroposterior, ¿no es cierto? Que estamos viendo la silueta cardíaca, este es el lado derecho, aurícula derecha, aurícula izquierda, este es el ventrículo. Edema agudo del pulmón. Cuando el paciente está con ortopnea, está prácticamente en la antesala del edema agudo de pulmón, donde como resultado de un fallo ventricular izquierdo, la presión hidrostática en los capilares alveolares es enorme y se transuda gran cantidad de líquido que inunda por completo los alvéolos pulmonares. El aire no puede difundir a la sangre y se forman múltiples burbujas que ocasionan un líquido espumoso que inunda el árbol bronquial y sale por la boca del paciente. A la ocultación de los campos pulmonares se escuchan muchos estertores húmedos, crepitantes, que son el resultado de las burbujas de aire formadas, que estallan y se ocultan desde las bases de ambos campos pulmonares hasta los vértices, crepitantes en marea montante que se les describe. A la ocultación del corazón se puede escuchar un típico ritmo de galope, característico de la entrada de sangre procedente de la aurícula izquierda en el ventrículo de paredes ya hipotónica a punto de la asistolía. ¿Ok? Aquí estamos viendo el edema agudo pulmón, ¿no es cierto? Cómo está llenándose los alvéolos, los sacos alveolares. Los casos más frecuentes de edema agudo pulmonar suelen ser la hipertensión arterial que nombramos anteriormente, cardiopatía isquémica con infarto agudo del ventrículo izquierdo, cualquier otro proceso que genere un síndrome de insuficiencia cardíaca izquierda con la consiguiente disminución progresiva del gasto cardíaco, al punto de no poder satisfacer más las demandas hemodinámicas a nivel periférico. Otras manifestaciones de insuficiencia cardíaca izquierda por fallo anterógrado, con manifestaciones clínicas de falla anterógrada puede ocasionarse diversos grados de mareo, aletargamiento, somnolencia, dificultad en general para mantenerse alerta, pérdida de conciencia brusca, síncope, todo por fallo de perfusión de la formación reticular activadora del tronco cerebral y del cerebro. De igual manera se presenta hipotensión arterial. Aquí vemos otras manifestaciones, ¿no es cierto? Baja la memoria, se producen vértigos, etc. Muchas gracias por su atención.